En el boletín 300 se reportan 12.305 muestras procesadas en el día de ayer, con 1.595 casos. La positividad diaria es de 19.87% y la positividad de las últimas 4 semanas 20.43%. En cuanto a la ocupación hospitalaria, tenemos que en camas COVID hay un 48% de ocupación, en camas UCI un 59% y en ventiladores un 24%. En este boletín solo se reporta El mismo Asia también ha comenzado a hacer restricciones importantes de lo que es la movilidad de la población. Nos preocupa y estamos precisamente tratando de alguna manera de que esta cantidad de casos que está pasando aquí en nuestro país camas es importantísimo, pero sobre todo tratar de reducir el número de casos que se están, vamos a decirlo así, informando en la población. Nosotros creemos que las medidas que se han tomado
en las últimas semanas, de alguna manera deben comenzar a verse. Si te fijas, Espinal, por ejemplo, en la tasa de positividad de hoy, aunque tenemos 1.500 casos, la tasa de positividad de hoy es de un 20%. Nos preocupaba, Espinal, sobre todo cuando la tasa de positividad estaba por encima de un 30%, y aunque la tasa de 4 semanas ha seguido aumentando, nosotros esperamos que en las próximas semanas no sea ese impacto como se ha visto anteriormente. Esperamos que estas fiestas que pasaron, esta movilidad tan marcada que hubo en la población, ya no sea en esa medida, no solo porque la población pueda acompañarnos en este proceso de mitigación de impacto y entienda de que realmente es una ecuación de dos, gobierno y población o población y gobierno, como lo puedas ver, porque de ninguna otra manera nosotros vamos a poder hacer el impacto que queremos si no tenemos a la población de nuestro lado. Las restricciones deben verse, esa reducción de la movilidad importante, tanto los días de semana como los fines de semana, debe comenzar a verse en la próxima semana y estamos monitoreando ese proceso día a día para ver cómo seguimos con las medidas o si de alguna manera tenemos que hacer acciones más específicas en la comunidad. Altagracia Ortiz. Buenos días. Doctor, a cualquiera de los tres, las pruebas parece que escasean, sobre todo en el sector privado. Y existe la percepción de que tal vez se está haciendo prueba innecesaria, que la gente por cualquier asunto se hace una prueba. Quisiera que ustedes se refirieran a ese aspecto y cómo anda el sector público en materia de prueba. Con relación a los pacientes que han estado en cuidados intensivos, ayer estaba ocupado el 62% de las camas, hoy vemos menos. Ronald, ¿cómo se maneja esa parte? ¿Qué se entiende? ¿Dónde se supone que están esos pacientes que ayer estaban en intensivo y hoy no están? ¿Murieron? ¿Se les dio de alta? ¿O qué pasó con ellos? Y con relación, y este último para la doctora Ibelice Acosta, el Colegio Médico denuncia hoy que al menos 300 médicos no se le ha, de lo que fueron reclutados en los últimos 6 o 7 meses por el gobierno para el pago, para trabajar con los programas COVID, no han cobrado su salario. ¿Cuál es la situación con esos médicos? Para aclarar la primera parte, el flujo de los pacientes, hay que tenerlo claro. Primero uno se enferma cuando ya hay una sintomatología que amerita ingresar ese paciente, el paciente es ingresado a una cama COVID. Si ese paciente agrava, se usa o se evalúa la opción de llevarlo a una cama de UCI. Y cuando están en UCI tienen la opción o quedar en UCI así o usar un ventilador. Bien. En cada una de las etapas, si usted está en una cama UCI, una cama COVID y mejoró, se le da de alta. No pasó a UCI ni usó ventilador. Si usted estuvo en UCI pero no usó ventilador y mejoró, lo pasan a una cama COVID y lo dan de alta. O sea, ese es un poco el flujo. Y otra de las cosas que es interesante observar a veces es las fluctuaciones que hay a diario en las camas, sobre todo camas UCI y ventiladores. Eso se debe a que cada vez que es usado una cama UCI o un ventilador y el paciente es dado de alta, ya no la usa, entonces sí esa requiere de un proceso de desinfección y no es pasarle un trapito, sino que necesita un proceso de desinfección y es por eso que un día usted tiene 100 camas UCI y al día siguiente tiene 95, después tiene 102, etcétera, etcétera. O sea, esas son un poco las fluctuaciones que hay que entender cómo es que funciona todo eso. Con relación a las pruebas, Altagracia, mira, la notificación que tenemos de procesamiento es de 12.305 pruebas, es decir, es una producción importante para el país y su capacidad de procesamiento, donde están las producciones tanto del nivel privado como del laboratorio Dr. de Filló. Muestras de primera vez, que es muy interesante eso, porque nos va diciendo que es gente que se está estudiando de primera vez bajo sospecha, son 8.000 y pico. De muestras de control
sus siguientes son 4.000 y pico. Sé, por lo que se viene diciendo en los medios, que hay alguna situación, pero que realmente no la identificamos. Será logística, porque cuando hablamos con ellos, nos dicen que tienen todos los insumos y que están trabajando a capacidad. Entonces, no digo que no se está dando la situación que se comenta, sino que entendemos que debe ser algo de logística, de comunicación. Ronald quiere aportar algo más y Edith también. Solo para el conocimiento, mire, de las 12.000 pruebas, 12.000 y pico que se reportan en el boletín, alrededor de 8.000 a 9.000 son realizadas por el sector privado. Y solamente abundar un poco más en la pregunta de nuestra amiga Altagracia Ortiz. Una interesante pregunta. Siempre que hay una demanda mayor, como lo sabes, definitivamente vamos a tener que tener más insumos, más capacidad instalada para poder dar respuesta a la población. Y eso es importante saberlo. Nosotros tenemos que analizarlo también, y sé que tú ibas en esa onda, de analizar también algún tipo de estrategia que quizás nos pueda ayudar a mejorar lo que es esa demanda y suplir esa demanda. Nosotros tenemos que analizar algunas cosas que son interesantes en el país. Una tasa de letalidad que está bien baja, 1.3%, y sigue en disminución. Importante quizás el comportamiento que está teniendo este nuevo número de casos en el país puede deberse a una mayor cantidad de sintomáticos leves en el país, y eso es importante. Hay que establecer definiciones claras, como la tenemos ahora, que es una definición, por ejemplo, de CDC, que es la definición de que a los 10 días, si una persona tiene 10 días sin síntomas, ya es declarado de alta sin necesidad de hacer una prueba. Son de las cosas que estamos analizando, que estamos tomando en cuenta, y que realmente van a ayudar precisamente a esa preocupación que tú expresas en tu pregunta, Altagracia, que es precisamente cómo vamos a hacer si la demanda sigue aumentando. Bueno, tenemos que tomar una decisión, porque esto no puede ser un barril sin fondo, Altagracia. No puede ser un barril sin fondo. La cantidad de pruebas que se espera que en cualquier país del mundo nunca va a ser suficiente si el número de casos excede lo que se está esperando. Entonces hay que buscar estrategias no solamente para suplir la demanda, sino también para que esas pruebas subsecuentes puedan usarse como de primera vez, y sobre todo en aquellos pacientes que son sintomáticos leves o asintomáticos, que podemos precisamente prescindir de una segunda prueba y declararlo de alta ya si tienen 10 o más días después de la aparición del primer síntoma y no han presentado nada más que síntomas leves en esa primera fase de la enfermedad. Doris Pantaleón. Buenos días. Doctor Eddy, sobre esa misma situación de que... Parte Doris, parte, okay, para que te vean, ¿verdad? Para que me vean. Claro. Sobre esa misma situación del alta, sin tener que hacer esa segunda prueba, que sabemos que es un cuello de botella lo que se está armando, y estoy de acuerdo con la doctora Ibelice que es de logística, tal parece. Ahí es que está el cuello de botella cuando la gente quiere acceder, registrarse para hacerse la prueba. Entonces, si ustedes contemplan emitir alguna resolución, algún protocolo ya que establezca que a partir de esos 10 días ya la persona no tenga que hacerse prueba, porque resulta que las empresas no lo quieren aceptar hasta que no le llevan esa segunda prueba que dice que usted está negativo. Entonces, eso, si tienen una resolución al respecto, y a la doctora Ibelice Acosta, sobre los programas de vacunación de las otras enfermedades, ¿cómo van? Su influenza y las otras enfermedades. Perfecto. Hay una resolución a la que se refirió el doctor Eddy Pérez, que está normando los 3 escenarios sobre los cuales no es necesario esa prueba para ser reintegrado. Entonces, está publicada incluso en los portales nuestros, pero podemos facilitarla para que físicamente incluso. En relación a la vacuna, nosotros estamos trabajando
haciendo el llamado, incluso ustedes saben, a la población para que acudan a los centros que están abiertos, que tenemos vacunas disponibles, y estamos activando todas esas campañas de motivación para que tanto los que se habían retrasado por los inconvenientes que hemos tenido con los distintos momentos de la pandemia, donde se cerraron lugares de los puestos de vacunación, para que acudan. La gente está respondiendo bastante bien, y con la de la influenza nosotros tenemos todavía disponible, podemos utilizarla, estamos en una temporada muy activa de virus respiratorios que son justamente recurrentes en estos periodos, y exhortamos a la población que está descrita, tanto los niños y los adultos que están definidos y embarazadas, para que acudan a ponerse la vacuna de la influenza. Están disponibles en los centros todos. ¿Sabes qué? Tú me vas a perdonar, me interesa mucho la información, pero me acabo de enterar contigo, voy a preguntar. Es decir, me extraña. Yo sé que ha habido mucho problema de flujo para procesar algunas cosas. No pudiera ser algo de eso, pero no, como no tengo el detalle, voy a preguntar, porque nos interesa mucho que la gente que esté trabajando pues reciba su dinero, ¿verdad? Yulisa Álvarez. Bueno, Doris, adelante. No, mira, te voy a dar la mía. No, porque tiene 3 escenarios. No se puede decir, es decir, tiene 3 escenarios. Mira, la podemos... Está para los pacientes asintomáticos, para los que han sido sintomáticos y para los que son pacientes que han estado en terapia intensiva o más de cuidado o son inmunodeprimidos. Entonces, pero sí, lo que sí queda claro fue que desde hace algún tiempo, a través de esas resoluciones de OPS y del CDC, pues nosotros también asumimos las consideraciones para esta resolución, que es desde septiembre que la tenemos. Pero tiene 3 escenarios, y sería bueno... Sí, cómo no. Yulisa Álvarez. Buenos días. Tengo 2 preguntas para cualquiera de los 3 que pueda responder. La primera es un poco con el tema del manejo de los pacientes en intensivo para que no lleguen al deceso. Vemos que la letalidad ha estado muy baja últimamente, cosa que es muy positiva, independientemente de todos los casos que están resultando. Entonces, si pueden comentarle un poco quizás sobre los protocolos o qué es lo que están haciendo para manejar esa parte en específico. Y la segunda pregunta está relacionada con el tema que salió al principio de la semana, es que de la India notificaron que no iban a empezar la distribución de la vacuna AstraZeneca, que es con la cual tenemos un gran contrato. Entonces quisiéramos saber cómo puede esto impactar la llegada de la vacuna al país. ¿Puedo comenzar por la última? No, nosotros como país no tenemos ninguna notificación en relación a que se haya alterado la agenda de entrega de las dosis. Al contrario, posiblemente estemos recibiendo antes. Es decir, eso es una situación que a nosotros no nos ha tocado y tampoco hemos sido notificados por AstraZeneca. Entonces, y en relación a lo del manejo, sí, como cuando empezó la pandemia, era algo nuevo. Posiblemente nosotros y todos los países en el mundo no teníamos el conocimiento ni quizás las herramientas para ir manejando los casos que empezaron a aparecer, que posiblemente aparecieron en una población envejeciente en muchos países del mundo, y todo eso impactó la mortalidad tan llamativa de ese primer tiempo. Ha sido un aprendizaje a lo largo de tantos meses, y el país ha contado con todos los mecanismos y con todos los fármacos que se usan, y en estos casos de pacientes que se complican, que son ingresados, entiendo que entre la experiencia que se ha ido teniendo para el manejo clínico, la experiencia de nuestros médicos y poder disponer de los medicamentos y los productos, eso sin lugar a dudas, el poder dar esa respuesta ha impactado positivamente a que la letalidad nuestra
en los casos que llegan a esos extremos no sea tan alta. Lo mismo que la letalidad global. Bueno, pudieran ahí estar influyendo también que es una población joven. Acuérdense que el 80 y tanto % del que tiene el virus no se complica, que pasa sin mayores complicaciones. Entonces todo eso es un conjunto de cosas, pero sin lugar a dudas hay que hacer un reconocimiento al manejo que en nuestros centros públicos y privados se le está dando al COVID complicado. Es un manejo muy ético, muy oportuno y que está dando resultados. La representante de Telesistema, por favor. Telenoticias, diga. Eliana Cuevas, por aquí. Eliana. Mi pregunta va un poco relacionada con la de mi compañera. Se ha visto en los últimos días un aumento de la ocupación de cama UCI. Yo quisiera saber a qué se debe este aumento de cama UCI y cuáles son los tipos de pacientes que están ingresando a estas unidades. Muy interesante. Mira, aquí hay una ecuación facilita. Si hay muchos casos, hay mucha demanda de camas y al haber demanda de camas, posiblemente esa población que está exigiendo por su condición de su enfermedad, muchos se van a complicar y van a necesitar UCI. Como dice el doctor Ronald, UCI no es ventilación. Hay pacientes que están de cuidados porque necesitan ese cuidado cercano y no están en ventiladores. Entonces están las dos modalidades. Generalmente la población que más se complica está descrita. Personas con comorbilidades, mayores de 60 a 65 años, y nosotros seguimos esa tendencia. Ahora, también hay jóvenes que se complican. Es decir, no podemos decir que las complicaciones son solo para personas mayores. Ese es el panorama que tenemos. Es decir, cuando hay muchos casos, como ahora mismo hemos visto que hubo un repunte, por todo lo que ya el doctor Eddie Pérez comentó, hay mucha demanda de ingresos y de esos ingresos también va a haber ocupación. Lo importante aquí es la respuesta y que no se nos saturen y que siempre tengamos disponibilidad. Eso es fundamental. No sé si con eso le... El representante del Caribe, por favor, Mario. O Ramón Santana, el Canal 4, ¿no? ¿Verdad? Buen día. Ok. Luis Silva. Luis Silva. Mi pregunta está relacionada ante el aumento de la ocupación hospitalaria en los centros privados. ¿Salud Pública va a habilitar más camas para pacientes COVID en dichos centros sanitarios? Pero no sé si has leído que en el fin de semana el Marcelino Vélez aumentó 125% su capacidad, es decir, se ha estado trabajando intensamente para dotar nuestros centros. Se abrió en Ciudad Sanitaria, hay una unidad enorme, es decir, ha habido muchas alianzas público-privadas de centros que habían disminuido porque tenían menos demanda y camas que tenían para COVID las habían vuelto a utilizar para otras patologías y situaciones. Se están habilitando nuevamente. Y realmente es importante llamar la atención en relación a algo. El que alguien no encuentre cama en un lugar no significa que no tenga opción en otro. Y de eso se trata. Un colapso sanitario es aquel donde la gente no tiene a dónde ir. Entonces lo importante de nosotros, desde el punto de vista de autoridad sanitaria, es tener la opción de que a lo mejor no quiero este sitio, pero me lo están ofreciendo en otro con igual calidad. Entonces de eso se trata. Yo creo que sí, que tenemos, se ha ido activando, hay sitios que se han abierto del sector público y del sector privado y estamos yendo al ritmo que demanda la situación. Sí, buen día, Ramón Santana, Canal 4. Sobre las vacunas de emergencia que se tienen dispuestas para traer al país, saber si tienen alguna fecha definida o todavía se está en ese proceso. Estamos esperando que nos den el día exacto, pero están bastante cerca. Será anunciado próximamente. Bueno, señores, yo creo que hemos terminado, ¿verdad?, esta rueda de prensa relativa
al boletín número 300 del Ministerio de Salud Pública. Feliz resto del día.